Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, como bien decía recién Hernán, mi nombre es Belén. Yo soy militante trotskista del Nuevo Más y también soy secretaria adjunta del Citrarrepa, que es el primer sindicato de base de trabajadores de reparto por aplicación aquí en Argentina. Quiero, en primer lugar, saludar este encuentro, saludar la organización y saludar también, particularmente al compañero Frank, que representa, digamos, lo que está haciendo las conclusiones, las reflexiones de una nueva generación, ¿sí? Que en Cuba empieza a debatir con, un montón de cuestiones que se están procesando en este encuentro que tienen que ver con el devenir de las revoluciones de posguerra, qué pasa con la transición, qué pasa con el socialismo. En el marco de esas preocupaciones, quiero también abrazar como estudiante de la universidad pública el enorme proceso que está habiendo a nivel nacional, un estudiantazo, y creo que para todos habría sido una experiencia muy hermosa poder transitar este encuentro de socialistas revolucionarios comprometidos también en las casas de estudios que hoy están tomadas. ¿Sí? Que es una pelea muy fuerte, los estudiantes están demostrando cómo enfrentar un gobierno de extrema derecha como el de Javier Milei, que viene a atacar todos nuestros derechos conquistados. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, voy a estructurar un poco mi exposición alrededor de 3 puntos. En primer lugar, contarles la experiencia de la puesta en pie de este sindicato de base de trabajadores de reparto, cómo surgimos. En segundo orden, contarles también las particularidades de este nuevo sector, de esta nueva clase trabajadora propia de este siglo XXI. Y en tercer orden, también transmitir lo que vienen siendo los esfuerzos que estamos haciendo para coordinar a nivel internacional con trabajadores por plataformas de otras partes del mundo, a partir de lo que fue el primer Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas, que se desarrolló en abril del 2023 y ahora vamos camino al segundo encuentro, al segundo congreso en octubre del 2025. El Citrarrepa es la experiencia de construcción de un sindicato de base frente a una nueva clase trabajadora, un nuevo sector, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, digamos, el algoritmo. Y este nuevo sector en pandemia particularmente, a partir de lo que fue la pérdida de trabajo, un montón de rubros, explotó. Y fue en ese contexto donde los pibes y las pibas que éramos héroes en ese aislamiento, ¿no? Que íbamos a las casas de todos a llevar alimentos, a llevar los remedios, estábamos atravesando una gran contradicción porque mientras el gobierno en ese momento de Alberto Fernández nos daba un certificado de trabajadores esenciales, nosotros estábamos en la calle sin un solo derecho laboral. Nos pasaba de compañeros que se accidentaban y empezaban a dar cuenta de que estas empresas no se hacían cargo, ¿sí? No tenemos al día de hoy tampoco una RT, cobertura, cargas patronales que corresponderían a lo que son nuestras jubilaciones, etc. Entonces empezamos a poner en pie lo que nosotros decimos paradas solidarias, que son postas en la calle, donde nos encontramos con los trabajadores y trabajadoras, para, dar una respuesta a esta situación, porque no teníamos ni herramientas de sanitización, cosas tan concretas como un lugar donde cargar nuestro teléfono, no teníamos dónde ir al baño, un montón de condiciones que después voy a desarrollar de esta situación tan precaria y de extrema vulnerabilidad que vivimos los trabajadores de reparto por aplicación. En ese marco de pandemia se logró poner en pie una coordinación internacional porque el fenómeno es global, y así fue también que empezamos a construir vínculos con trabajadores de otras partes del mundo. Y el Citrarrepa surge como una perspectiva para todos esos trabajadores y trabajadoras que empezaban a sacar algunas conclusiones. Una perspectiva de volver a traer al centro la herramienta del sindicato como herramienta que históricamente a los trabajadores y trabajadoras nos permitió conquistar nuestros derechos y regular una relación que es naturalmente desigual entre trabajadores y patrones, ¿no? Organizamos, este sindicato porque creemos que también en este nuevo siglo XXI, con el surgimiento de las nuevas derechas, es muy importante combatir el individualismo y toda esta ideología del emprendedurismo, ¿no? Y de que uno se salva solo frente a lo que nosotros decimos que es un ultracapitalismo,
Y no por nada las postas que pusimos en pie en las calles se llaman paradas solidarias. Está íntimamente vinculado a poner también en funcionamiento este valor tan fundamental, el apoyo mutuo entre trabajadores y trabajadoras. Es un sector que está creciendo en Argentina, se dice al día de hoy, aunque las cifras, como es un sector que no está registrado y estas empresas operan en la ilegalidad absoluta, burlando todas las leyes laborales, se dice que somos alrededor de 100.000 trabajadores por plataformas, y los últimos datos en la Unión Europea, que son del 2022, hablan de alrededor de 28,3 millones de trabajadores por plataformas. Estamos hablando de un nuevo sector de la clase trabajadora, y es importante que desde este encuentro también pongamos en valor darnos un diálogo con estos nuevos sectores, ¿no? Y también proponer una alternativa revolucionaria y para recuperar los derechos que estas empresas nos quieren, bueno, negar. Este sindicato, digamos, que apuesta a una coordinación independiente, que apuesta a organizar a los desorganizados, a los que estamos atomizados, también es ultra solidario. Nosotros venimos estas semanas de participar en asambleas, conversatorios en las distintas facultades, tomadas en las facultades sociales, de Filosofía y Letras de la UBA. Y bueno, al día de hoy no tenemos reconocimiento como sindicato, pero sí trabajamos como un sindicato en los hechos, con la solidaridad, apoyándonos entre compañeros, porque bueno, las empresas, como bien decía, no dan la cara. También nos constituimos a partir de 10 movilizaciones al Ministerio de Trabajo por el reconocimiento del sindicato, teniendo 2.500 afiliados, también con bueno, la presencia permanente en las calles como una voz legítima en los medios para debatir, ¿no? Las últimas semanas tuvimos que rebatir al CEO de Rappi de Uruguay y Argentina diciendo una barrabasada que los repartidores ganamos 2 millones de pesos al mes, lo cual es una provocación absoluta. Ahora les voy a comentar cuánto ganamos por pedido entregado, porque trabajamos a destajo, es casi una situación de esclavitud la que atravesamos, y salimos a desmentir a estos provocadores, a estos empresarios. También salimos a desmentir en el contexto de la campaña del año pasado, cuando Sergio Massa salió a decir que iba a dar una RT, que iba a poner postas. Bueno, explicar que eso no resuelve el problema de los trabajadores, que lo que nosotros necesitamos en el fondo es que se nos reconozca como trabajadores y junto con ello todos los derechos laborales. Me voy a detener brevemente, porque el tiempo es tirano, a describir un poco más respecto a este sector que está encuadrado en lo que se denomina hoy la uberización laboral. Esto de utilizar el algoritmo, nosotros decimos como una especie de capataz en el siglo XXI, que regimenta los tiempos y la productividad de los trabajadores y las trabajadoras. Es efectivamente una forma de esclavitud que la disfrazan atrás de este discurso del emprendedurismo. Y en segundo orden también plantear cómo hay un discurso justamente por parte de las empresas y las nuevas derechas de plantear esto del propio jefe, del emprendedor, bueno, como una manera de ponerle una pátina romántica, podríamos decir, pero ni siquiera se trata de una nueva forma de explotación disfrazada del discurso que da pie también el individualismo reinante y bueno, lo que combatimos con el Citrarepa. Acá de lo que estamos hablando es de que no tenemos nosotros ni siquiera un salario básico. Trabajar a destajo significa que trabajamos por tarea realizada. Nosotros estamos recibiendo actualmente alrededor de 900 a 1.500 pesos por pedido entregado. Y trabajar a destajo significa volver a condiciones del siglo XIX, ¿sí? El trabajo. Y este trabajo termina incluso siendo supervisado, los esfuerzos que hacemos por nosotros mismos, porque los esfuerzos que hacemos para juntar nuestros ingresos generan una dinámica de autoexplotación. Me queda poco tiempo. Nosotros, para hacer alrededor de 800.000 pesos por mes, tenemos que hacer jornadas de 12 a 16 horas. Y me voy a detener también en decir que no tenemos ninguna protección contra accidentes, ninguna protección cuando sufrimos, digamos, también situaciones de hurto, de barbarie, ¿sí? En la situación de crisis que estamos atravesando. Hace poco tuvimos el caso de un compañero, Manuel López Ledesma, que fue en el partido de 3 de febrero asesinado en un intento de robo. Entonces, yo quiero dejar planteado un poco el programa de este sindicato de base también,
que es muy concreto. Nosotros lo que queremos es tener, digamos, ser considerados dentro de lo que es la ley del contrato de trabajo. Hay muchos debates alrededor de esto. Quieren legalizar también la figura del trabajador autónomo, quieren poner en marcha proyectos de ley que van en ese sentido. Nosotros consideramos que por ser una nueva rama de la economía no significa que tengamos que ser catalogados trabajadores de segunda, sino que podemos entrar dentro de la ley de contrato de trabajo y de esa forma también crear un convenio colectivo que contemple nuestras necesidades. En el mismo sentido, creemos que se tienen que cumplir las leyes de seguridad e higiene, tenemos que tener un lugar donde poder ir al baño, donde poder higienizarnos, donde poder descansar, que son normas que tampoco cumplen estas empresas que operan en la ilegalidad, que se cumpla la ley de asociaciones gremiales, que se reconozca a nuestro sindicato efectivamente, un reconocimiento como trabajadores, tener paritarias libres, que haya una transparencia del algoritmo, es una gran reivindicación del sector, porque son estas normas que establecen las nuevas tecnologías a las cuales no tenemos acceso, que funcionan por sanciones, ¿sí? Nosotros perdemos el trabajo, por ejemplo, cuando nos bloquean una cuenta y no tenemos el derecho a una indemnización, tenemos que llevar adelante juicios que no sabemos cuándo ganar, son empresas que encima son mamushka, una es la que desarrolla la plataforma, otra es la que abona, entonces todo eso genera grandes dificultades. Y como me queda poco tiempo, me quiero detener en algo muy importante a los efectos de este encuentro, por sus características internacionalistas, la puesta en marcha del primer Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas tiene un valor enorme porque los precarizados hablamos el mismo idioma en todo el mundo. Esta categoría del autónomo, este falso discurso del trabajador independiente es el que utilizan en Filipinas, en Italia, en España, en Alemania. Digo, son todos trabajadores que estamos atravesando universalmente la misma situación de extrema explotación en el ultracapitalismo. Y de este Congreso Internacional salimos con una declaración de principios activistas de alrededor de 15 países de los 3 continentes, diciendo en primer lugar que tenemos que desarrollar una lucha que sea independiente y clasista, ¿sí? Que tenemos que los trabajadores poner en pie nuestras organizaciones de base y que no tenemos nada que ver con estas empresas que promueven estos modelos y que lo quieren extender a más rubros y que se trata de una ofensiva a nivel global. Y también salimos con la perspectiva de seguir organizándonos, porque bueno, también tuvimos que frenar la avanzada de sectores reformistas. Ustedes sabrán que en Europa existe el Left, son sectores que también quieren dar una especie de salida con algún tipo de ley que reglamente el sector. Digamos, hay varios precedentes en ese sentido. Nosotros consideramos que la única forma de cambiar la realidad que vivimos los trabajadores por plataformas en Argentina y en el mundo es la organización independiente de los trabajadores con conciencia de que lo que se está haciendo es arrebatarnos los derechos que nos ha llevado 200 años a los trabajadores conquistar mediante huelgas, mediante un montón de herramientas que son propias de nuestra clase. Así que el desafío consideramos que es muy grande. Quería traerles un poco estas reflexiones, estos aportes. Voy a aprovechar que me quedan, creo que 2 minutos. Estamos hablando de una nueva generación, una nueva clase obrera que se pone de pie. Hay referencias a nivel internacional de compañeros y compañeras jóvenes como en Amazon, como en Starbucks, el recomienzo que está viendo de la experiencia sindical en Estados Unidos, en el corazón del capitalismo, demuestra que están las fuerzas. Demuestra que los trabajadores estamos dispuestos a hacer denodados esfuerzos para ponerle un freno a los Elon Musk, a los Jeff Bezos, a todos estos sectores que son los mejores amigos de Javier Milei y de toda esta porquería que hoy gobierna en nuestro país. Así que nos parece fundamental desarrollar esta experiencia, traérselas también a ustedes, porque para la izquierda revolucionaria también es muy importante establecer un diálogo con estos nuevos sectores, establecer un diálogo con estos nuevos mecanismos, porque es parte de los desafíos que tenemos en este siglo XXI. Así que bueno, por lo pronto voy a dejar por acá, me quedaron algunas cosas afuera, pero no quiero pasarme del tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a Raúl Godoy del PTC.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes a toda la gente. Soy Raúl Godoy, bueno, muchos me conocen, soy obrero de Sanón desde hace 30 años, soy de Neuquén. Me tomé una licencia sin goce de haberes en la fábrica, en la cooperativa, para venir a militar, junto con mis compañeros y compañeras de las bancas nacionales, con Miriam Bregman, con Nicolás del Caño, Alejandro Vilca. Para nosotros haber conquistado, para la izquierda revolucionaria, haber conquistado lugares de visibilidad, lugares parlamentarios, es un gran desafío y una gran oportunidad también para el propagandismo revolucionario y para llevar justamente la lucha de las calles para fomentar la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras. La política de los revolucionarios hacia la clase obrera no se puede dar en un contexto cualquiera. Es decir, Trotsky, cuando escribe Los sindicatos en la época imperialista, se habla exactamente, digamos, en la época que le toca vivir. Desde ese punto de vista, para ser sintético, estamos en una coyuntura que muchas de las organizaciones que estamos acá caracterizamos como una etapa de crisis, guerras y revoluciones, ¿no? Donde hay un aumento exorbitante del militarismo, donde hay agresividad y se ha desarrollado la violencia derechista en muchos lugares del mundo, como así también han habido respuestas y revueltas en muchos lugares del mundo. No me voy a detener, hay paneles que están abordando lo internacional, pero sí decir claramente que nuestra política hacia las organizaciones obreras y en nuestro país no puede estar escindida de una mirada antiimperialista. El gobierno de Milei no lo podemos hacer un abordaje puramente nacional y puramente sindical. Milei asume en nombre de las corporaciones, alineado categóricamente con Estados Unidos y con el Estado de Israel, en el marco de una guerra en Ucrania absolutamente reaccionaria y de un genocidio en Palestina, en Gaza. Entonces, la formación de cuadros, de militantes y de un nuevo movimiento obrero en nuestro país tiene que estar signado no solamente de anticapitalismo y de clasismo, sino de antiimperialismo. Y nuestro país está absolutamente comprometido con estas guerras aberrantes que se están llevando en el mundo. También hay que decir que este gobierno asume en el marco que Estados Unidos ha declarado públicamente sus zonas de interés regional, tanto en el Triángulo del Litio, que comprende el norte de nuestro país, pero también el norte de Chile y el sur de Bolivia, como un lugar estratégico para el Comando Sur norteamericano. El acuífero del Guaraní, una de las reservas de agua potable más importantes a nivel mundial, está el interés de Estados Unidos directamente planteado. Entonces, y ni hablar de Vaca Muerta, la provincia de donde vengo, que si bien no es solo neuquina, sino que tiene una parte de Mendoza, una parte de La Pampa, el centro está en Neuquén y es de gran interés para el imperialismo norteamericano eso. Tal es así que el Comando Sur norteamericano, en un gesto humanitario, ha donado una base yanqui radicada en Neuquén, bajo el gobierno de Alberto Fernández. Se inauguró esa base con el repudio de muchas de nuestras organizaciones, pero ahí está. Entonces, es importante esto, compañeros, compañeras. Y bueno, yo decir que desde el advenimiento de Milei, desde nuestra corriente, hemos tenido, en primer lugar, la denuncia permanente de esta situación. Con las denuncias muy fuertes en las tribunas parlamentarias, con nuestros compañeros y compañeras como Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo y demás, y también nuestras compañeras y compañeros del Frente Izquierda, está Romina del Pla, bueno, ahora está Mónica Slotauer, pero todos compañeros y compañeras que hemos tenido visibilidad y el acceso a bancas desde el Frente Izquierda Unidad, hemos tenido la política unificada de denunciar estas cuestiones. Y no solo eso, sino también de denunciar y convocar a la movilización en las calles. Porque también sabemos, y somos categóricos en esto, que las luchas se ganan o se pierden en las calles. Las tribunas parlamentarias son eso, tribunas, son lugares desde donde hablar, pero la autoorganización es el grito de guerra desde nuestras organizaciones revolucionarias. Y esto me parece muy importante señalarlo. Nosotros, compañeros, desde el día cero, hemos convocado a movilizaciones en las calles para enfrentar este gobierno. Y al principio parecía en soledad. Desde el 20 de diciembre que convocamos ante la borrada de toda la burocracia sindical, tanto de la CGT como de la CTA, como así también del peronismo en todas sus formas, que se metieron abajo de la cama desde el 20 de diciembre y la izquierda fue la que pisó las calles, superando el protocolo de Patricia Bullrich. Esa actitud la tuvimos durante todo el tiempo, con cada una de las manifestaciones, 8 de marzo, 24 de marzo, y no lo hicimos diluidos en un movimiento, sino que formamos bloques clasistas en cada una de esas manifestaciones que nos poníamos de acuerdo dentro del Frente de Izquierda, pero además con otras organizaciones, que hoy no están acá, no están en este panel, pero con las cuales pudimos confluir
en la calle. Y nos parece muy importante haber logrado esos frentes únicos para movilizarnos con independencia de clase, para movilizarnos con la exigencia de paro general a las centrales sindicales para no dejarlos sentados cómodos en sus sillones. Porque los sindicatos no son de la burocracia sindical, son de los trabajadores y los tenemos que disputar. Entonces, desde ese punto de vista nos parece importante esta... Y bueno, y en este interregno de pelea ha habido una ofensiva brutal contra las organizaciones sociales, contra el movimiento piquetero, estigmatizándolo, abriéndoles causas judiciales, y eso también ha merecido una respuesta de nuestra parte, siendo parte de cada una de las convocatorias en defensa de cada uno de los compañeros y compañeras y denunciando estas maniobras del gobierno de funcionarios como Peto Velo, que le esconde la comida, que mete más de 100 ñoquis a laburar con ellos, pero los culpables son las organizaciones sociales. Entonces, esa política aberrante la denunciamos. Hemos tenido compañeros heridos de nuestra organización. El compañero Matías Aufieri, que prácticamente le sacaron un ojo, perdió la visión de un ojo, un compañero abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos que trabaja en la banca con Miriam y Nico, de un balazo, de un escopetazo. Aprovecho y paso el chivo, y no es por un problema de autopropaganda, pero hace pocos días, hace unos días atrás nada más, la Corte Suprema de Justicia ratificó un fallo de condena al policía que me disparó por la espalda y me voló el tobillo en una huelga en Neuquén, en la maderera MAM. Y bueno, y ese fallo lo logramos arrancar con mucha lucha y con mucha militancia, y yo creo que sirve, compañeros y compañeras, para que sepan que no se la van a llevar de arriba. Que no le vamos a perdonar un solo balazo, no le vamos a perdonar una represión y no le vamos a dejar un solo compañero preso. Y desde ese punto de vista, haber forjado de esta fuerza también frentes únicos, los más amplios, sin ningún tipo de sectarismo, convocando a todo el mundo a defender los presos, creo que fue una política muy importante que logró la liberación de cada uno de los compañeros y compañeras, y también tomar las causas democráticas. Nos parece que es parte de nuestro programa que es y fue muy importante. Que esa amplitud en la convocatoria, ese frente único, no impidió que lo hiciéramos con total independencia de clase. Y eso nos parece que es muy importante. Y ahora, pasando un poco más. Compañeros, compañeras, nosotros la izquierda en la Argentina no es una izquierda marginal. Es una izquierda que tiene peso, que tiene tradición, que tiene historia de lucha. En distintas variantes y en distintas vertientes. Cada una de las organizaciones podemos plantear y mostrar personalidades, compañeros y compañeras. Pero tenemos una tarea enorme. Y también tenemos debates desde ya, pero tenemos una tarea enorme. Para nosotros nuestra visión es que la construcción de militancia revolucionaria no puede ser puramente sindical o puramente sectorial. Nosotros peleamos en las fábricas y en los lugares de trabajo por forjar verdaderos tribunos del pueblo. Ese concepto leninista de trabajadores que superaban lo sindical, el terreno de lo sindical, de lo corporativo, lo de su sector, para tomar las causas de todo el pueblo trabajador y trabajadora, todos los padecimientos, todos los sufrimientos. Y desde ese punto de vista nos parece muy importante lo que lo hemos podido lograr forjando y ganando posiciones. Yo traje hoy para mostrarles y también para poder compartirles algunas de las peleas que hemos dado y que son parte de la tradición de la izquierda. Astillero Río Santiago. Este libro lo escribió el Negro Montes, un dirigente del PTS, junto con la colaboración de otros compañeros, que habla de la historia, no solamente de cómo se forjó, cómo fue la resistencia de un emblema. Bueno, lo hicimos libro, lo hicimos reflexión y nos parece importante. Traje por otro lado el libro que sacamos de Zanón. Zanón, el hilo rojo y el rol de los trotskistas en un proceso tan profundo como el de las fábricas y empresas recuperadas. También a disposición, porque obviamente no alcanzan los 15 minutos. Y ahora, los compañeros que están acá presentes, Madigraf, una trinchera de lucha, otra fábrica que se recuperó acá en Garín, frente a la Ford, frente a una fábrica que es emblemática, donde hubo un campo de detención, un campo clandestino de detención. Enfrente se erige una fábrica ocupada, recuperada y gestionada por sus trabajadores como una trinchera de lucha. Porque nosotros, incluso las cooperativas, compañeros y compañeras, no son un fin en sí mismo, no son una solución en sí mismo. Estamos inmersos en un capitalismo que es hostil, que es destructivo. Entonces sí son, como bien le pusieron los compañeros de Madigraf, trinchera de lucha. Hay presentes también compañeros del Hospital Posadas, despedido y reintegrado. Compañero Luis, acá presente, con mucha lucha y con una lucha que está vigente. Estamos siendo parte de ese proceso de lucha de salud, que además tuvo un correlato muy importante, un clic muy importante con el Hospital Bonaparte, donde los trabajadores, cuando dijeron que iban a cerrar, ocuparon el hospital y lo pusieron a producir, superando todos los límites
que le quisieron imponer las distintas conducciones sindicales. UPCN hacía una asamblea por allá, ATE hacía otra asamblea por allá, los otros estaban por allá, 4 o 5 sindicatos. Bueno, basta. Eso se supera con una política revolucionaria de coordinación, de superar las barreras y los límites que nos imponen las conducciones sindicales. Entonces, porque, digamos, nosotros reivindicamos la línea soviética, la línea de autoorganización, la de superar las barreras y tomar las demandas del conjunto del pueblo trabajador. Entonces, el Bonaparte hizo eso, unió todo internamente dentro de una asamblea, pero llamó a la comunidad, a los usuarios y a todos a defenderla, y ahí lograron impedir el cierre de su hospital, una lucha que está vigente. Y ahora todo esto, estamos en la UATRE Ledesma, están los compañeros en el astillero. El tiempo cambió, cambiaron los tiempos. De ese 20 de diciembre a hoy cambiaron los tiempos. Este levantamiento de la juventud, este proceso universitario como caja de resonancia de lo que es el conjunto de la sociedad es interesantísimo. Ya no se vuelve atrás. Este proceso que arrancó abre las puertas y abre una oportunidad enorme para la izquierda revolucionaria. Y esta pelea, digamos, está hermanada con muchas otras. Entonces, parte de estos cambios y estos tiempos que van cambiando marcan, por ejemplo, en el astillero Río Santiago, yo estaba hablando de la historia, pero le voy a hablar de la actualidad, una lista encabezada por la izquierda que enfrentó a toda la burocracia y a la dirección del astillero Río Santiago, la dirección peronista, sacó el 49% de los votos hace unos días. 49% de los votos. Tuvieron que votar hasta los gerentes para que no gane la izquierda. Y también está la compañera Estela de Kraft Terrabusi, una compañera histórica, delegada, que fue parte de la Comisión de Mujeres que está presente acá también y la saludo. Hicieron una elección espectacular, sacando el 42% de los votos en una de las fábricas alimenticias más importantes del país. Entonces, todo esto, para cerrar, porque yo quiero ir a una idea central. Todo esto, compañeros y compañeras, son batallas tácticas y todo eso. Pero nosotros estamos convencidos de la definición leninista de que para poder construir un partido revolucionario internacionalista tenemos que tener una herramienta fundamental, que es la prensa. Ahora ya la prensa no son octavillas que llevan a caballo los militantes, sino que hay que tomar lo más avanzado de la ciencia, lo más avanzado de la técnica para poder difundir y romper con las fake news, romper con la basura capitalista que le quiere meter todo el tiempo, y por eso impulsamos la Red Internacional de Izquierda Diarios. 15 diarios en 7 idiomas. Y ahora ese proyecto de la Izquierda Diario tiene millones de entradas ya, pero ahora le dimos 2 vueltas de tuerca más y le agregamos el chat PTS, utilizando la inteligencia artificial para difundir las ideas socialistas. Y se le agregó la Izquierda Diario más con streaming, reportajes. Pusimos todos nuestros recursos posibles, los mejores recursos, nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres para utilizar eso como una forma de difundir. Y voy a hacer algo que me dijeron que no haga, porque mis compañeros, ¿no? Es que acá me pusieron un límite, que es leer una cita de Lenin, refiriéndose a la prensa. Dice, el periódico no es solo un propagandista colectivo y un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. En este último sentido, se le puede comparar con los andamios, qué hermoso, con los andamios que se levantan alrededor de un edificio en construcción, que señalan sus contornos, que facilitan las relaciones entre los distintos albañiles, les ayudan a distribuir las tareas y a observar los resultados generales alcanzados por el trabajo organizado. El rol de la prensa. Nosotros decimos prensa 2.0. La prensa más moderna, utilizando y tomándoles lo mejor de la técnica. Y obviamente todo esto al servicio de ¿qué, compañero y compañera? Desarrollar la lucha de clases, porque queremos coordinar, rodear de solidaridad, imponer un plan de lucha, pero vamos en la perspectiva de la huelga general, que no es un paro nacional. Son todas las fuerzas de la clase trabajadora y sus aliados, el movimiento juvenil, el movimiento ambientalista, el movimiento de mujeres, tomando las calles, tomando las fábricas, haciendo piquetes, hasta tirar abajo el plan de Milei y pensar, ¿por qué no?, un futuro gobierno de los trabajadores. Bueno, gracias. Bueno, ahora Ingrid Urrutia, del EPCT. Buenas noches a todos. Soy Ingrid, soy secretaria general de la Junta Interna de ATE en el Inca. Y bueno, y mi organización sindical dentro del MST es ANCLA. A ver, el trotskismo argentino, y pensaba en el título, ¿no? Y la lucha de clases contra Milei. Bueno, en primer lugar, ¿en qué anda el trotskismo argentino en
la actualidad, me parece muy importante. Y para esto hacer un recorrido, porque se van a cumplir casi 100 años desde el primer grupo de oposición de izquierda en nuestro país, y que desde entonces, obviamente, la realidad desde ese momento, desde los años 20 del siglo pasado hasta este momento, ha cambiado muchísimo. La crisis internacional del sistema capitalista sin precedentes, para mencionar dos de sus aspectos que son de los más visibles, que uno tiene que ver con la crisis económica que se viene desarrollando y profundizando del 2008 a esta parte, y lo otro es el aspecto socioambiental, que también muestra elementos de barbarie y de destrucción como nunca antes. Me parecen más que importantes para situar este debate. Que también en el aspecto político encontramos fenómenos nuevos, como son los fenómenos de ultraderecha, y que aparecen en un contexto de polarización extrema. ¿Y por qué? Esto es más que importante para una corriente trotskista, y sobre todo porque es en esa realidad en la que intervenimos y disputamos. Intervenimos y disputamos la dirección también de la clase trabajadora, sus ideas, sus cabezas al servicio de un proyecto político. Bien, en Argentina eso, ¿cómo se traslada? Bueno, tenemos un gobierno ultraderechista como Milei, con los libertarios en el gobierno que acaban de asumir. También aparecen cosas nuevas porque hay profundas crisis en las coaliciones de las fuerzas políticas, todas las que están en el Congreso, pero también una crisis sin precedentes de una fuerza que fue hegemónica en el movimiento obrero y que sigue siéndolo, que es el peronismo. Y esto no lo decimos los trotskos, sino que lo dicen las principales referencias del peronismo. Entonces, dicho esto, y para abocarme a la lucha de clases en estos últimos meses, quiero solo resaltar algunos datos, algunos elementos objetivos de cómo está también el movimiento obrero, que me parecen claves, porque hoy la mitad de la clase trabajadora es pobre, el 35% está bajo la línea de indigencia, la informalidad está alcanzando el 46% y dentro de esa informalidad el 60% son pobres. Y por otro lado, el aspecto de la sindicalización, porque Argentina es uno de los países tope en el ranking de la sindicalización del movimiento obrero en nuestra región. Bueno, ¿cómo anda eso? Desde los 90, que teníamos un porcentaje de cerca del 46% de los trabajadores sindicalizados, eso fue fluctuando, porque llegamos al 2005, que llegó al 30 y pico por ciento, luego aumentó por el 2011, y encontramos que antes de la pandemia ese número casi cayó a la mitad, o sea, 27% de la clase trabajadora está sindicalizada. Obviamente esto tiene un correlato con que hay mayor precarización y por lo tanto ha crecido el trabajo no registrado. Obviamente esto es responsabilidad de todos los gobiernos durante las décadas anteriores, y este escenario se completa con las implicancias en las condiciones laborales, las condiciones de derechos laborales también, que implanta el DNU 70-2023 y también la ley Bases, que hace una reforma zarpada en los derechos laborales de toda la clase trabajadora. Que además el veto de Milei a la jubilación y también al presupuesto universitario. Esto un poco para decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos interviniendo? Acá quiero plantear como la tesis central, una idea central, que es que para nosotros hoy más que nunca la lucha contra este gobierno, contra el gobierno de Javier Milei, es más política que sindical. Bueno, un aspecto, ¿no? Milei dice que los trotskos los queremos voltear. Barrio Nuevo, en los debates sobre el paro general, decía que el trotskismo representaba o dirigía el 10% de los sindicatos. Bueno, sabemos que no dirigimos el 10% de los sindicatos. Pero ¿qué pasa con que así nos ven?
Bueno, lo que pasa es que somos una referencia. La izquierda trotskista es una referencia para muchos de los afiliados de esos sindicatos que tienen otras direcciones. Porque nos ven en las calles, ahí estamos los troscos, lo estuvimos todo el verano. Y entonces la explicación es netamente política para nosotros. Y esa incidencia de la izquierda revolucionaria, de nosotros los troscos, no ya nosotros la izquierda, es nosotros los troscos, es una incidencia notable. Y acá me quiero referir o hacer una pequeña cronología de cómo arrancamos estos 10 meses que llevamos de gobierno libertario. Bueno, para mí arrancó en diciembre del 2017, compañeros. Y en esa fecha lo que hubo fue una lucha tremenda contra la reforma previsional de Macri, que avanzó y pudo hacerlo con el acuerdo del PJ y de las conducciones sindicales. ¿Y quiénes estábamos en la calle? ¿Cómo era? ¿De qué color era esa plaza de Congreso? Estábamos ahí los troscos y la base peronista, y algunas seccionales que se rebelaron, por ejemplo, la UOM. Desde el atril y desde entonces abundan medidas, acciones que finalmente nunca llegan. O sea, esos anuncios de paro que se levantan 5 horas antes, acciones que se difunden por flyer. ¿Por qué? Bueno, porque creo que sí, que hay un fantasma, que es el fantasma de la crítica, el fantasma de la denuncia, el fantasma de que otra vez le arrebaten el atril, el fantasma de que le exijan en la jeta el paro general. El miedo. Y ese miedo que ellos tienen, porque son representantes de los empresarios y del Estado burgués, es en ese miedo el que nosotros nos tenemos que hacer fuerte, y ahí creo que la izquierda trotskista tiene que ver los desafíos y las oportunidades. Milei vino muy determinado y muy decidido a hacer las reformas que, por supuesto, la clase económica y también la política le piden, y en eso creo que nosotros fuimos parte de, en primer lugar, desafiar el protocolo el 20 de diciembre, ese protocolo que desafiamos movilizándonos a Plaza de Mayo, que hasta incluso la propia seccional del sindicato al que pertenezco como ATE Capital tuvo que movilizar, y obviamente fue pidiendo el paro general. 27 de diciembre, la CGT solo llamó a los cuerpos orgánicos para presentarle al Poder Judicial que declare la inconstitucionalidad del DNU. Fue la primera vez que llamaron a los troscos para ver cómo organizaban la plaza. Y hasta nos pidieron que no le cantemos el paro general. ¿Saben qué pasó? Estallaron los cánticos del paro general. No pudieron hacer el acto. Pollitos en fuga era. Se tuvieron que ir. Así llegamos al 24 de enero, 45 días de asumir, la libertad avanza, le arrancamos el primer paro general. Y acá sí quiero comentar el proceso de la cultura, porque la verdad se venía haciendo una experiencia con las conducciones del sector previa a la pandemia, por los fondos para los organismos públicos de la cultura, el INCA, el INT, el INAMO, las bibliotecas populares, y fue gracias a la coordinación a raíz de Unides por la Cultura y otros sectores que logramos encender esa lucha durante todo el verano. Y ¿saben qué? La CGT nos llamó para decirnos que en ese paro del 24 iban a hacer una columna donde la cultura tenga protagonismo. Nunca visto. Obvio no le respondimos ahí. Fuimos, hicimos una asamblea, un sábado, 1000 trabajadores y estudiantes de la cultura decidimos que queríamos movilizarnos y expresarnos de manera independiente por un paro general y un plan de lucha, que no iban a pedir estas conducciones. Bien, ¿por qué fue posible eso? Bueno, claramente para nosotros fue posible porque el FITU y su peso político pudo articular eso. Después hubo otro logro, obviamente, tiramos la ley ómnibus con movilizaciones, las esquinas eran de los troscos, nuevamente. Esa ley bases pasó a la mitad de sus artículos. Otro logro fue la multisectorial, articulada también por el FITU. Y bueno, después vino el segundo paro, que obviamente fue sin movilización, y
que acá me parece muy importante porque eso es lo que tenemos que recuperar. Y lo tenemos que recuperar aprovechando la movilización estudiantil, aprovechando la lucha de la salud pública, la del Garrahan, la del Bonaparte. Creo que eso es fundamental. Así que, compañeros, para nosotros en estos 10 meses de lucha contra Milei, creo que es fundamental decir que la coordinación de las luchas es determinante. Además de determinante, creo que hay que tener en cuenta los elementos que señalaba al inicio sobre el diagnóstico de cómo está la clase trabajadora. Y la unidad tiene que ser de todos los sectores y en la calle. Y acá hay una inversión que está puesta, y es una necesidad, la de la denuncia a las conducciones sindicales. Hoy más que nunca, no solo la exigencia, la de la huelga general y el plan de lucha, y que tiene que darse en todo el terreno de la lucha de clases, sin distinción, pero también en la arena sindical. Porque tenemos un problema y una tarea que está relacionado con la dirección de los sindicatos. Porque como decía Trotsky, señalaban antes, obviamente hay un fenómeno nuevo, no solo el de la burocratización en este periodo, sino también en sus vínculos extremos con el Estado burgués, con los intereses que representa ese Estado. Y ahí se pone de manifiesto, o toma mucha más relevancia la necesidad de la independencia. Bueno, ¿qué pasa en la actualidad? Bueno, compañeros, la dirección política de los sindicatos es del PJ y de todas sus versiones, que además está en crisis. Como dije antes, eso no significa que esté extinto. Por eso tenemos un desafío. Porque nos hacen creer o instalan el verso de que en los sindicatos no se puede hacer política, pero es para decir que no podemos hacer política nosotros, los troscos. Porque ellos sí hacen. Ayer se sacó una foto de Daniel Catalano de AT Capital convocando a los estatales para militar las internas del sindicato. ¿Por qué? Porque él es candidato. Entonces no nos podemos comer nosotros ese verso y más que nunca hay que hacer política. Y si vamos a hablar del trotskismo, el trotskismo en nuestro país, más que nunca no puede separar lo político, lo sindical de lo político. Porque para disputar la dirección del movimiento obrero no se puede solo con sindicalismo, solo se puede fortaleciendo una corriente sindical ligada a un proyecto político revolucionario. Y ahí, acá sí, me parece que la lucha es clave para enfrentar claramente al gobierno, sin titubeos, denunciando a sus cómplices para que no nos vengan con la misma canción de siempre, que quizá le cambian el ritmo, pero de contenido y letra es lo mismo. Esta canción, la de Canalicemos por las elecciones, hay 2019, 2025, la escuchamos desde 1973. Ahora hay un elemento que es completamente nuevo. Estamos en mejores condiciones desde aquella época hasta hoy, el trotskismo en Argentina, para revertir la situación. Porque la acumulación política del Frente de Izquierda Unidad tiene una influencia dentro del movimiento obrero que no tenía antes. Entonces, esta situación, esta coyuntura, para nosotros es excepcional. Y por otro lado, no se nos puede escapar la tortuga de nuevo y por eso tenemos que discutir hacia las fuerzas que componemos el Frente de Izquierda Unidad, avanzar, además de disputar en el movimiento obrero y en su dirección, en fortalecer el proyecto político que necesitamos para enfrentar este gobierno, para que no dure ni un segundo más y se vaya Milei y todo su plan de ajuste, pero sobre todo para poder hacer la experiencia a fondo con los miles y miles de trabajadores y jóvenes que nos ven, pero que todavía no son parte de nuestras organizaciones, pero nos votan en los sindicatos, nos acompañan a las movilizaciones, les interesa saber qué opina la izquierda, porque se están decepcionando o porque están ahí de salir a luchar y porque estos meses quizá no habían salido, porque sus direcciones, con expectativa en sus direcciones, se están dando cuenta que no los van a convocar nunca, más que ir el año que viene a depositar una boleta en una urna. Entonces, compañera, Argentina es uno de los países en el mundo donde el trotskismo tiene un peso político superior que en el resto y nos cabe por entero la responsabilidad de saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Y hay que empezar por casa. Hay que empezar por revolucionarnos a nosotros mismos, dar esa disputa, dar esa pelea, por supuesto mientras luchamos, pero además nos parece fundamental
encarar un debate que es que hoy el FITU tiene limitaciones porque se ha estancado como propuesta electoral. Y necesitamos generar los ámbitos para convocar a esos miles que simpatizan con los troscos, las troscas, para que sean parte de la deliberación, de la toma de decisiones. Así que, compañeros, bueno, hasta acá creo que es eso. Creo que necesitamos una herramienta que convoque a los simpatizantes de la izquierda, de los troscos, del FITU, para fortalecer su programa y robustecer, ponerle músculo a las peleas que tenemos en el presente. Gracias. Bueno, sí, ahora sigue Mónica Yolotova, de Izquierda Socialista. Bueno, compañeras, buenas tardes, saludo a todos los presentes, compañeras, compañeros, compañeres, a mis compañeros luchadores del panel, a los organizadores del evento, que nos tiene hace varios días a todos los trotskistas discutiendo sobre muchos temas, y en particular saludo el tema que le toca a esta mesa, que es justamente la de los trotskistas y la lucha de los trabajadores contra el gobierno de Milei, que para los morenistas, que abrazamos la obsesión de construir partidos de acción, resulta siempre apasionante. Para nosotros el leninismo y el legado del trotskismo es la savia que alimenta nuestra tarea cotidiana de construirnos dentro de la clase obrera, en sus luchas, sus organizaciones y en la disputa por la dirección de estas organizaciones. Así que queremos avanzar. Yo soy Mónica Leticia Schlothauer, soy delegada del Ferrocarril Sarmiento, una organización conquistada a la burocracia, arrebatada ya posterior al 2001 y que lleva hace 20 años enfrentando, más allá de los hombres que cambian, enfrentando a todos los arrebatos de todos los gobiernos, la privatización en su momento, en la pelea por la reestatización y ahora nuevamente en la pelea contra la privatización, el cierre de ramales y el plan de despidos. Bueno, yo quiero sintetizar de alguna manera esos 10 meses a los que se refirieron los compañeros, diciéndole estamos enfrentando a un gobierno de manera inédita, un gobierno de ultraderecha que tiene el plan como se anunció acá desde el primer día, era el shock de la aplicación de un ajuste fiscal, fue, digamos, la ley ómnibus, un plan de saqueo, de destrucción de los derechos democráticos y también de los derechos laborales conquistados, como se dijo, y que tuvo a los 5 días del primer discurso del gobierno la declaración del protocolo represivo antipiquetes y que todavía lo venimos padeciendo, como acá se describió, con la represión, los gases a los viejos, la pérdida de, ¿cómo se llama?, de la visión de nuestro compañero Matías del Frente de Izquierda, el encarcelamiento, la liberación y que ha incorporado a la lucha contra el ajuste las tareas democráticas en cada una de esas luchas, del desprocesamiento, etcétera. Ahora están también los compañeros de Santa Fe, de ANSAFE Rosario en esa pelea. Bueno, pero nos sumamos a cada una de ellas. Yo creo que para de alguna manera hacer un esquema, hablar de que desde que asumió este gobierno hay de alguna manera 2 momentos políticos. Uno, el primero, que fue que, como se dijo acá, nos encontró los trotskistas y tenemos que estar orgullosos de ellos, con la vocación unitaria desde el plenario del sindicalismo combativo, una organización que sabíamos construir bajo el gobierno de Macri, que duró durante todo el gobierno de Fernández y que frente al gobierno, sus declaraciones, el protocolo, en vísperas a los 10 días de asumido el gobierno y en vísperas del aniversario de una lucha revolucionaria que había tirado el 20 de diciembre, que había tirado bajo la consigna de que se vayan todos al gobierno de la Rúa, nos encontró convocando para desafiar ese gobierno a un plenario para trabajar unitariamente y recuperar la Plaza de Mayo contra ese protocolo con una consigna que era el derecho a reclamar, el derecho democrático a reclamar y junto con eso, por supuesto, el reclamo de los salarios, recordemos, ¿no?, la mega devaluación con la que inició este gobierno y que tomamos y asumimos ese desafío, hay que decirlo, como de alguna manera también dijeron los compañeros, en medio de que la burocracia tenía un solo discurso en todas las organizaciones, asamblea, congreso de delegados durante ese tiempo, donde se reclamaba la recomposición salarial frente a la mega devaluación, un solo discurso desmovilizante, desmoralizador, de echarle la culpa a la gente y decir que se jodan, que salgan ellos, nosotros ahora no salimos, la culpa de lo que está pasando es de lo que no votaron al peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
nosotros, desde el trotskismo, desde las organizaciones trotskistas y en esa voluntad y ese plenario, que además se sumaron otras organizaciones, no quiero ser injusto con nadie, pero yo estuve en Memoria, Verdad y Justicia, los compañeros de Unidos por la Cultura que empezaban a organizarse, estudiantes, los piqueteros y otras organizaciones. No quiero ser mala con nadie, me lo vuelvo, pero en nada de avanzar en el debate. Pero lo concreto, desafiamos el protocolo, llegamos a la plaza y eso fue un puntapié y una señal para un montón de plazas en la provincia. Yo, como anécdota, solo voy a contar, estaba en San Juan, fue ovacionado en San Juan, había una movilización del movimiento piquetero, como lo concreto, que cuando se le anuncia que acá habíamos llegado a la plaza, ovacionó todo el mundo. Nosotros estábamos con los grupos movilizándonos ahí, con nuestro grupo piquetero de San Juan, también tenemos otros compañeros en otros sectores, pero lo concreto es que recuerdo como anécdota, para ver el valor de lo que hicimos, un grupo de docentes jubiladas que venían con sus ollas y que preguntan, desafiando a todos los que estábamos ahí en la vereda, todavía decidiendo si cortábamos la calle o no, ¿por qué no salimos a la calle? ¿Qué está Patricia? ¿Qué sé yo? Bueno, con todo este discurso y preguntando por su sindicato que no estaba, porque el peronismo con ese discurso de que la culpa era de la gente se estaba lavando las manos y no salía. Bueno, como se dijo acá, estaba llorando, abajo de las cobijas. Bueno, lo concreto, ese momento, esa acción que fue el mismo día que empalma con un movimiento popular que fue de los cacerolazos a la noche en respuesta al DNU del gobierno. Un DNU que fue el espejo de la ley ómnibus que se habló acá, donde está el ataque global a todo, ¿no? Digamos, para sintetizar, los derechos laborales, los derechos democráticos, la soberanía sobre nuestros recursos, etcétera, etcétera. Es un cambio estructural, que eso es lo que quiere la derecha. Un programa que, como se dijo acá también, es el programa que hace 50 años quieren las corporaciones multinacionales y que es la encarnación de toda la contrarrevolución económica mundial. Lo concreto, ese DNU es respondido con esa movilización popular, con el desafío en Capital y en el Gran Buenos Aires del corte de avenidas, etcétera, que después constituyó y tuvo continuidad en las asambleas barriales, que se sumaron también en las movilizaciones posteriores, pero también alertó a la burocracia que se reacomoda. Y así lo asumimos nosotros desde nuestro análisis, porque el DNU también atacaba directamente las cajas de esa burocracia que estaba llorando y atacaba también a sectores de la burguesía para la que trabaja y con la que tiene sociedad con la burocracia argentina peronista. Entonces, ese reacomodo, que es el que obliga a la convocatoria de más asambleas, nosotros desde el morenismo centralmente intentamos seguir continuando con lo que para nosotros es el centro de la lucha hoy en día dentro del movimiento obrero, siempre lo es, pero particularmente contra la derecha, que es el llamado permanente a la más amplia unidad de acción para derrotar el plan de la ultraderecha, su gobierno, las patronales, etc. Ese para nosotros es un riel de esta pelea. Y el otro riel permanente es la organización de la vanguardia, la unidad de los luchadores. Por eso reivindicamos la acción del plenario del sindicalismo combativo y nos preocupa que no sigamos reunidos y tratando de coordinar sistemáticamente eso, así como lo hicimos contra Macri, lo hicimos, hoy lo tenemos que hacer más que nunca. Y la verdad que logramos participar de todas las movilizaciones y la burocracia en ese periodo, por eso digo esquemáticamente, se vio obligada a seguir movilizando y contra su propia voluntad, porque como decía la compañera, eran dichos otros, cada vez que había una movilización después inventaba alguna excusa por la que no hacerla, pero tuvimos movilización, paro y movilización, tuvimos un 1 de mayo, hace 5 años que la burocracia no hacía nada, pero se vio en un torbellino teniendo que enfrentar a un gobierno que no quería negociar con ella. Todo este proceso también se vio sumado y en este proceso con la promoción de la lucha, de la unidad de los luchadores y en algunos lugares con algunas de las organizaciones del sindicalismo combativo, en otras acciones no, lamentablemente, pero sí desde cada una fuimos a reclamar el paro, el plan de lucha a la CGT hasta que logramos arrancárselo. Y en todo ese proceso y también en las otras luchas populares, porque estuvo atravesado por el 8 de marzo, que también hubo un gran debate, el peronismo que hacía años que estaba en sus puestos de las secretarías, etcétera, y boicoteando la lucha callejera de las mujeres, también participó de todo ese movimiento y también dentro del movimiento feminista salimos a la calle de manera unitaria con un documento que reclamaba desde el feminismo el paro y la movilización por esta pelea que dio la vanguardia junto con los trotskistas. Y después de eso también tuvimos 24 de marzo, 2 de abril, bueno, una seguidilla de luchas populares, de lucha de las organizaciones y de fechas, pero además también de la CGT que debía seguir avanzando porque no tenía ninguna salida entre la presión de la gente y la negativa del gobierno. Todo este proceso tuvo un primer triunfo, que fue la caída.
Tuvo un triunfo parcial primero, que fue la declaración de la justicia contra la reforma laboral, y después tuvo también la caída de la ley ómnibus. Pero a partir de ahí también hubo un nuevo momento. Para decirlo de alguna manera, no quiero entrar en discusiones de categoría, pero lo real, que ese triunfo de la caída de la ley ómnibus abrió una tregua de la burocracia con el gobierno. Está ahí también un pacto de otros partidos políticos, que es con los que sigue gobernando y sigue votando ahora y sosteniéndose en sus proyectos políticos dentro del Congreso. Pero a partir de ahí sí hay un nuevo momento donde necesitamos sistemáticamente coordinar y unirnos lo que estamos luchando. Y por supuesto, así como en el primer momento, desde la unidad, organizábamos a la vanguardia para el enfrentamiento y la exigencia, ahora desde la denuncia, esa burocracia que está en tregua, seguimos también con la tarea de llamar a la unidad, a la coordinación y al apoyo de todas las luchas y la exigencia también a la burocracia del plan de lucha para hacerlo. Y sobre todo como una respuesta para la vanguardia, porque si no hay mucha gente que sigue discutiendo que no podemos hacer nada, que la culpa es de la gente y demás. Entonces es muy importante seguir exigiéndole a la burocracia para hacerla responsable de que no una, pero al mismo tiempo que seguimos trabajando y tenemos que seguir trabajando por la unidad de los que luchan. Bueno, para seguir avanzando, nosotros de todo este proceso, digo por los tiempos, ¿qué es lo que queremos reivindicar? En primer lugar, y como conclusión, está claro que este gobierno ultraderechista se le puede ganar si tenemos a las organizaciones de la clase obrera. Y tenemos también, como la segunda conclusión, que tenemos que prepararnos para cambios bruscos, porque hay un momento nuevo. Toda la de las luchas universitarias, evidentemente la lucha de los docentes, de los estudiantes, despierta y reanima, por supuesto, el triunfo, como se dijo acá, del Bonaparte. Estamos en un momento de, nuevamente, nunca la clase obrera dejó de pelear, pero sí, a partir del pacto de la CGT y la tregua, empezamos a pelear nuevamente aislados, pero estuvo aceiteros, estuvieron en el interior Misiones, los docentes. Bueno, no me quiero olvidar ni quiero ser injusta con ninguna lucha, pero la clase obrera siguió luchando aún en la dispersión y con la nueva tregua de la burocracia. Estamos todavía aún en vísperas de un paro de la burocracia de transporte dividido, estamos todavía en un momento en que prima la tregua, pero tenemos que prepararnos también para cambios bruscos, porque el ajuste, con los números que dio la compañera, es así, y el ajuste sigue, y es infinito. Entonces, ahora va la discusión del presupuesto, etcétera, pero tenemos que prepararnos para esos cambios. Por último, compañeros, nosotros sí creemos que nos queda de la tarea de todo este periodo pendiente es volver a la reconstrucción de un espacio de coordinación permanente de todo el sindicalismo combativo del trotskismo. En eso no queremos tener pelos en la lengua, nos parece que nosotros siempre peleamos, digamos, no voy a hacer autobombo, pero estamos desde los 40, los ferroviarios en particular, desde que recuperamos el sindicato, haciendo todas formas de unidad y coordinación para la construcción y fortalecimiento de la vanguardia en la lucha contra la burocracia. Nos parece, sí, que las fórmulas autoproclamatorias de pretender desde un sindicato al que respetamos, valoramos y además reivindicamos en sus luchas, como es el SUTNA o el movimiento piquetero, querer reemplazar con un sindicato y el movimiento piquetero, la unidad de todos los sindicatos con los que conformamos, nos parece que es autoproclamatorio, divisionista y que no ayuda al desarrollo. Entonces queremos que este espacio sirva para ver que reflexionemos y avancemos en esa tarea y, por supuesto, incorporar y seguir sumando a todos los sectores que estén dispuestos a la unidad de los luchadores de la vanguardia y máximo en un momento que sigue la lucha. Nosotros acabamos de recuperar en unidad el sindicato de Santa Cruz, de ADOSAC, un sindicato provincial, ahí donde está el riñón del cinismo del kirchnerismo, y no logramos mantener esa unidad a escala nacional cuando cada vez hay más cuerpos de delegados que se incorporan a la lucha, que se renueva, que se conquistan, pero que no tienen referente porque la burocracia no da respuesta, está jugada con el gobierno. Entonces nos parece sí una responsabilidad, una necesidad que tenemos que asumir y por la que tenemos que trabajar. En ese sentido, un llamado a que ni la autoproclamación ni el sectarismo que a veces tenemos frente, que nos divide también cuando se reacomoda la burocracia, ayudan, pero bueno, nosotros esas discusiones nos parece que podemos seguir haciéndolas. Lo importante es crear la instancia de seguir y volver a apostar a una construcción como era del plenario sindicalismo combativo. Junto con eso y para terminar, nosotros estamos convencidos y por supuesto desde esa convicción que cada triunfo que tengamos y todo el sacrificio que significa para la vanguardia y la clase obrera tenerlo hoy, en esta etapa actual de capitalismo imperialista, es efímero. Entonces reivindicamos más que nunca la construcción del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad como esa herramienta política que amplía la batalla
por una salida política de fondo contra el capitalismo, por la independencia del país, por la recuperación de las empresas, por un gobierno obrero y un plan alternativo contra el ajuste capitalista. Nada más. Bueno, muchas gracias. Pablo Busch, de Política Obrera. Bueno, buenas noches compañeras, buenas noches compañeros. La particularidad del gobierno de Milei es que lleva adelante en estos 10 meses la ofensiva capitalista contra la clase obrera más importante desde la dictadura militar. Está buscando desmantelar el gigantesco aparato de conciliación de clases construido a partir de la rebelión popular de 2001 y que incluyó subsidios, los planes, etcétera, 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 y miles de regulaciones que buscaron contener el ascenso de la rebelión popular. Esta ofensiva capitalista plantea el desafío a la clase obrera de reorganizar integralmente sus organizaciones para enfrentar un gobierno que va a fondo. El golpe de Estado económico que llevó adelante Milei, y aquí introduzco un primer concepto polémico, no es propio del gobierno de Milei. El golpe de Estado que lleva adelante el gobierno de Milei es un golpe de Estado económico de conjunto de la burguesía argentina. Y iba a ser llevado por Patricia Bullrich si triunfaba, y iba a ser llevado adelante por Sergio Massa si triunfaba. No es un aventurero, sino que Milei expresa la necesidad de la clase capitalista de darle una salida a su crisis, confrontando a fondo contra la clase obrera. Se expresa este apoyo rotundo de la clase capitalista a Milei en que nadie discute la línea económica del gobierno y que las empresas valorizadas en dólares han subido un 90% los valores de sus acciones. Es decir, la clase capitalista, en medio de una depresión económica, en medio de una recesión, está jugada a fondo con el golpe de Estado económico de Milei. También, y aquí también introduzco otra polémica, el apoyo de la burocracia sindical al gobierno de Milei es contundente. Compañeros, los invito a que lean lo que pasa dentro de la fábrica Volkswagen, donde la propia burocracia del ESMATA está desmantelando a su propia patota por pedido de la patronal, desarmando el aparato del sindicato en función de un nuevo escenario. Y si quieren saber más, lean sobre la fábrica de Orinca, donde es el propio sindicato de camioneros, visto como sector combativo dentro de la CGT o que posa de combativo, lleva adelante la reforma laboral de Milei adentro de la fábrica, dentro de la logística. Ese apoyo contundente cuestiona el planteo del reclamo de un paro general a la CGT. Los sectores de izquierda que se dice acá que tienen visibilidad, bueno, expresan un marco de adaptación al reclamarle permanentemente a la CGT, a la CGT, a la CGT. Y luego está la idea, viene la idea de que no, nos traicionaron, han hecho una tregua, etc. Compañeros, la burocracia de los sindicatos es la expresión de la orientación de la burguesía en las organizaciones del movimiento obrero y por lo tanto van a fondo con la defensa del gobierno de Milei. Pero cuidado, la adaptación es el resultado de una caracterización divergente. Para nosotros, aquí hay un giro de conjunto de la burguesía y no una aventura del gobierno de Milei que el kirchnerismo no se anima a enfrentar o que el kirchnerismo
hace una tregua, etcétera, etcétera. Esta divergencia también se ha expresado en la imposibilidad de las organizaciones de la izquierda con visibilidad de llamar a votar en blanco. Es decir, ha habido un balotaje en la Argentina y las organizaciones de izquierda no pudieron pronunciarse para diferenciarse de Massa frente a Milei. Desde el punto de vista de si hay o no hay un reflujo en la clase obrera, si hay un proceso de desmovilización y demás, es evidente por algunos resultados electorales, por algunos procesos de lucha como el Bonaparte y demás, que no hay ningún reflujo en la clase obrera. Lo que hay es un reflujo de los aparatos que intervienen en la clase obrera. Es decir, la CGT pacta con Milei, va detrás de Milei, las organizaciones combativas van detrás de la CGT y se obtura de esta manera cualquier rumbo independiente de intervención para la clase obrera. Esto con el agravante de que durante todo este periodo no apareció en la situación política, en el escenario político, un eje independiente de confrontación del pueblo argentino con el gobierno de Milei. Hoy esa situación ha cambiado y es, si se quiere, la novedad más importante de la situación política. Hoy tenemos un proceso de rebelión en la juventud, especialmente en la ocupación de las universidades, que desde nuestro punto de vista es el canario de la mina. Es decir, que auspicia lo que vendrá luego en el movimiento obrero. Nosotros tenemos el desafío, compañeros, los trotskistas que queremos tomar el poder, no podemos centrarnos en la autocomplacencia. Dejémosela a Milei, a su autosatisfacción y autocomplacencia. Nosotros tenemos el desafío de convertir la rebelión de la juventud, la rebelión universitaria, convertirla en la rebelión popular del pueblo argentino contra el gobierno de Milei, y para eso es necesaria una inmensa agitación política de los trotskistas por una huelga general de la clase obrera argentina para poner fin al gobierno de Milei. Nada más, compañeros. Bueno, entonces la última intervención de la primera ronda, Romina del Pla, del Partido Obrero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeras, compañeros, compañeres? Buenas noches. La verdad que ya es muy tarde, pero vale la pena tratar de sintetizar algunas reflexiones después de tantas intervenciones. Miren, lo primero que quiero hacer en este evento, que me parece tan importante, que reivindicamos desde el Partido Obrero, la realización, porque bueno, también permite un conjunto de debates, de contrastes, de conclusiones, y por eso nos parece clave no tomar solamente cada mesa en forma individual o su temática, sino que bueno, efectivamente la etapa de guerras, revoluciones y catástrofes nos plantea también abordarla desde un punto de vista integral, como corresponde al marxismo y a toda nuestra reivindicación del leninismo y el trotskismo, y por eso hemos hecho una contribución para este evento, que es este folleto que justamente intenta abordar una caracterización de conjunto y un planteo de conjunto que sintetice lo planteo en todas las mesas. Entonces me parece que eso es importante como punto de partida. Lo segundo que quiero decir es que efectivamente mientras este mismo evento está transcurriendo, muchas de las cosas que acá se han mencionado en algunos casos en pasado están ocurriendo hacia adelante. Por ejemplo, acá se acaba de mencionar por parte de varios de los oradores el tema de la importancia que tuvo arrancar
enfrentando al gobierno de Javier Milei con esa gran movilización del 20 de diciembre. Esto es un tema muy importante, porque cuando esto se planteó, que originalmente el primer planteo se hizo en un plenario del Frente de Lucha Piquetero, que se reunió en Parque Lezama, muchas organizaciones planteaban que era apresurado, que todavía había que esperar una decantación, un proceso. Había, bueno, un impacto por lo que había sido este triunfo de Milei, de la ultraderecha, de un planteamiento fascista, y también, bueno, en muchos casos, también una dificultad de terminar de asimilar el impacto que significó no solo la experiencia del último gobierno del peronismo, de Alberto, de Cristina y de Massa, que operaron durante esos 4 años como un gran proceso de contención de las luchas del movimiento obrero, frenos, desarmes, sometimiento, estatización, todo lo que ocurrió, y por lo tanto, luego también la idea de que, bueno, no había herramientas inmediatas para intervenir. Bueno, por suerte, como resultado de la lucha política, de la tenacidad, de la convicción y demás, se terminó imponiendo esa movilización, desenvolviéndose, sumándose nuevos sectores, y sin esa movilización, enfrentando el protocolo antipiquete de Bullrich, no hubieran habido los cacerolazos de la noche y difícilmente se hubieran producido muchas de las cosas que luego ocurrieron. Por eso quiero saludar que en el día de hoy, bajo la lluvia, en condiciones muy difíciles y demás, sin embargo, se reunió nuevamente el Frente de Lucha Piquetero en un plenario en el Congreso, votaron un plan de lucha, votaron una serie de iniciativas, y me parece que eso es importante, y digo claramente, el movimiento piquetero, porque si no, también hay que tener, lo sabemos todos acá, claridad cuando definimos los procesos, ¿no? Y el movimiento piquetero no son las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales son las organizaciones que se han puesto en marcha, integradas al Estado, para justamente a partir de ahí operar. El movimiento piquetero son las organizaciones que se han mantenido con independencia del Estado, que han enfrentado a todos los gobiernos y que justamente han dado ese puntapié inicial a partir del 20, y que como resultado de eso están siendo sometidas. En primer lugar, el polo obrero, acá está Chiquito Beliboni, cabeza visible de ese proceso, y otras organizaciones también, a una causa judicial persecutoria, brutal, infame, que tiene que ver con ese rol también, de saber que no son todas las organizaciones pasibles de ser sometidas a diversas variantes, entre ellas, por ejemplo, ahora la interna del PJ, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante. También en paralelo con este encuentro, con este evento, de hecho hubo que postergar el inicio un día, se está produciendo la enorme rebelión en defensa de las universidades nacionales, con las ocupaciones, con las tomas, con este proceso que va a nivel nacional, con la lucha de la docencia universitaria también, que se va como encadenando, ¿no? Los docentes, los estudiantes, los docentes, los estudiantes, y en ese sentido hemos visto todo lo que puede hacer en un conflicto que se esfuerzan muchísimos por frenar y por desarmar, porque tenemos que ser claros, todo lo que son los rectores, las gestiones, el peronismo, los radicales, todos están tratando de desarmar el desarrollo de esa oleada de ocupaciones, de tomas, de lucha, de huelga, etcétera, porque quieren negociar el bendito presupuesto universitario, como hicieron después de la movilización de abril, para tratar de desarmar las movilizaciones y demás. ¿Y cuál es? Ustedes fíjense la importancia que tiene el rol de una dirección sindical clasista independiente del Estado, como, por ejemplo, en este caso fue la GDU, en otros momentos son otros compañeros, otros gremios, que hizo punta en esta convocatoria a 120 clases públicas en la Plaza de Mayo, enfrentando al gobierno, articulado por supuesto con el movimiento estudiantil, cantándole la Universidad de los Trabajadores en la cara a Milei en el día del cumpleaños,
y por lo tanto disputando ese intento de contención y de desarme de la lucha que están haciendo todo el proceso de las gestiones y demás. Entonces me parece que es muy importante justamente ver que en esta fase imperialista, donde justamente el rol de los sindicatos no puede ser la de la adaptación, no puede ser la de la colaboración con el Estado, la de meramente justificar en nombre de la lucha sindical el sometimiento a todo ese aparato brutal del Estado capitalista para someter la lucha de los trabajadores y a sus organizaciones, y lo hacen a partir de todo. De la ley del Estado, del peso del Ministerio de Trabajo, la Secretaría, de la ley de asociaciones sindicales, todo ese aparato brutal para someter la lucha de los trabajadores. Bueno, justamente importa cómo se puede enfrentar con la claridad de la independencia política en la pelea por la conquista de esas direcciones. Y esto me parece muy importante porque esto muchas veces se tiende a minimizar esa lucha por el desplazamiento de la burocracia sindical. Es un tema fundamental y es una tarea gris, porque a veces es grilla organizar una agrupación sindical, clasista, en las condiciones difíciles de los empleos privados, en las condiciones a veces también complejas de los gremios estatales y demás. Es un tema clave para desenvolver ese planteamiento justamente clasista, que implica no solo enfrentar a la burocracia y una lucha sistemática, profunda por las reivindicaciones de los trabajadores, sino también la comprensión de la independencia política para poder proyectar la lucha por un gobierno de las y los trabajadores como una perspectiva realmente de fondo. Entonces, en Argentina, que ha vivido todos esos procesos de experiencias clasistas y demás, que a esta altura todavía tengamos que debatir la importancia de conquistar a las direcciones sindicales, y venimos de este gran triunfo en ADOSAC, en un frente único, que es un proceso muy importante, donde construir el frente único, que es una herramienta importante, tiene también sus dificultades muchas veces. Bueno, la importancia de esa conquista a veces se ve minimizada porque también ocurren cosas, ¿no? Como que cuando conducimos o conquistamos un sindicato con un frente único, a veces hay que dedicar una energía sideral a evitar que muchos de los que integran ese frente único disuelvan esas direcciones que se han conquistado, que las dinamiten, ¿no? Un montón de cosas que son los problemas que enfrentamos en un cuadro donde el problema de la definitiva superación del peronismo para la izquierda revolucionaria, y especialmente para los trotskistas, es un tema clave. Acá Milei, en parte, ha podido imponerse y llevarse el voto de muchos trabajadores porque no hemos logrado poder explicar ante la gran masa, ¿no? Ante un sector que la tiene más clara, que la izquierda trotskista en Argentina no es el peronismo, no es el kirchnerismo, no hemos gobernado, y que ese signo igual que tratan de imponer es justamente una maniobra vil de la derecha y de la burguesía. Es un problema enorme que tenemos el de la delimitación del peronismo. Por eso es un problema muy grave, a mi entender, cuando en un momento como donde la burocracia de la CGT y de las CTAs se han visto por momentos obligadas a tener que hacer algunas convocatorias, obligadas porque obviamente el gobierno va y les quiere sacar la caja, quiere apuntar a todo. Y que cuando se ven obligadas a hacer eso, parte de las corrientes que integran la izquierda, en lugar de intervenir en forma independiente, de defender a fondo que hay que intervenir en esos procesos de masas con nuestro programa, con nuestra perspectiva, planteando la huelga general, planteando la necesidad de un plan de lucha, de plenario de delegados de base, de superar esa burocracia, se termine planteando, bueno, que se pongan a la cabeza, que desenvuelvan tal cosa. Esa confianza en la burocracia sindical que después nos lleva décadas a volver a superar cuando generamos semejante confusión. Es un tema muy serio, realmente a veces parece que no aprendemos nada. Y lo digo con todo el dolor
de haber estado 9 años al frente de un sindicato muy importante y que tuvieron que apelar al fraude para sacarnos, pero realmente luego se pagan cuando la burocracia logra darnos golpes de ese tipo, se pagan con retrocesos y demás. Entonces, me parece que este problema es fundamental, porque el tema de la huelga general como salida real en esta situación no es una consigna, no es el paro general, es el problema de una estrategia de fondo para derrotar y echar al gobierno de Milei. Y por supuesto eso con la burocracia no se puede hacer. Solo se va a poder hacer superando a la burocracia. Obviamente que esto no quiere decir que hay una convocatoria y uno no va, porque es al revés. Hay que tener una política para saber qué hacer. Yo reivindico, por ejemplo, cuando desde el Partido Obrero de la Coordinadora Sindical Clasista, junto a otros compañeros que también coincidimos, como los compañeros de Izquierda Socialista y otros, fuimos, a partir de los sindicatos en los que tenemos una influencia en la dirección, a dar una batalla, a plantear en el acto del 1 de mayo que convocó la CGT, a plantearle a esos obreros, trabajadoras y trabajadores la necesidad de un proceso de plan de lucha y de huelga general. Y fue una batalla cuerpo a cuerpo, muy importante. Pero eso no tiene nada que ver con el sometimiento, con generar ninguna expectativa, era dirigirse a los miles de personas que estaban ahí. ¿Se entiende? Y este problema es clave porque, bueno, tiene que ver en cómo tenemos que intervenir en esta etapa. Y por eso me parece fundamental todo el proceso de intervención en cómo, por ejemplo, tratamos de que este próximo 30, aquí nomás, en 3 días hábiles que vienen, ponemos todos los cañones para que, por ejemplo, en docentes se convierta en un paro de carácter nacional. Ya está votado por un plenario de la multicolor de la provincia de Buenos Aires, llamar al paro. Ahí los compañeros docentes universitarios están batallando en CONADU y en CONADU Histórica para que haya un paro el 30. Mañana hay una reunión de la Coordinación Docente Nacional para ver qué se puede impulsar, qué se puede materializar. No se pueden imponer las cosas en las seccionales, sindicatos, agrupamientos donde estamos. Hemos dado un salto muy importante con la conquista, por ejemplo, de la seccional Córdoba de la UPC. Hemos, desenvuelto una cantidad de procesos que son interesantes en este proceso. Bueno, pero acá tenemos el 30 por delante. Necesitamos justamente que tome cuerpo en ese sentido y por eso también me parece fundamental toda la estructuración y la articulación del movimiento obrero ocupado y desocupado, la necesidad de intervenir desenvolviendo a fondo todos los procesos de movilización concreta y de articulación, y en ese sentido nosotros reivindicamos ampliamente todo el proceso que llevó a la formación del plenario del sindicalismo combativo. Somos fundadores, hemos desenvuelto a fondo en las organizaciones sindicales en las que intervenimos y también en el movimiento piquetero, que se acuerde con la constitución justamente de ese plenario del sindicalismo combativo. Ahora bien, eso también tiene límites, porque también con el correr del tiempo hay cosas que a veces se degradan. Entonces, cuando en lugar de que sean las organizaciones sindicales que integran el PCC, los que toman las resoluciones sobre las medidas de lucha, termina siendo más bien la resolución de algunos agrupamientos que integramos, pero que desvirtúan el proceso, nos parece que hay que debatir cómo desenvolver y recuperar el espíritu fundacional inicial. Entonces, me parece que en este punto tenemos un desafío enorme y por eso hay que combinar la lucha y la intervención en este proceso de lucha concreto por la huelga general para tirar abajo a Milei, con la tarea que no se puede abandonar en ningún momento de recuperar los sindicatos, de desenvolver las agrupaciones sindicales y de ir a fondo por esta necesidad de pegar un salto en la conciencia clasista de los trabajadores para pelear fuertemente por un gobierno de trabajadores en Argentina y en el mundo. Muchas gracias. Bueno. Terminamos entonces la primera ronda.
Un aplauso para los 6 compañeros, ¿no? Y compañeras. Y ahora hacemos en reversa la intervención 5 minutos, donde nos van a explicar cómo la clase obrera va a tirar abajo a Milei. Bueno, 5 minutos. 5 minutos. Perdón, esto es así. Entonces, terminé recién y ahora vuelvo, retomo. No, y entonces, miren, 2 cosas que me parecían importantes también retomar en esta pelea por una nueva dirección del movimiento obrero, que me parece que es el tema que nos desvela a todos acá, que tiene que ver con cómo a la vez la intervención no puede ser meramente declamativa. Y en ese punto el proceso de experiencias de desplazar a la burocracia sindical también a veces va planteando la organización de nuevos sindicatos, va planteando la necesidad de desenvolver nuevos gremios. No podemos ceñirnos a una receta, pero sí, digamos, y ahí están las experiencias del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, está la experiencia de un nuevo sindicato que se ha puesto en marcha, el Sindicato de la Danza. Muchos se sorprendían el otro día con el flash mob en 11 de los bailarines de la UNA, pero bueno, eso también tiene que ver con un proceso de lucha por todo un sector de trabajadores de la cultura que están peleando para que se reconozca que lo que hacen es trabajo, que tienen que tener una organización sindical, y han puesto en marcha un sindicato y lo ganó la élite clasista contra la burocracia de la CTA, aunque les parezca extraño, hasta en un sindicato de esas características ha habido una pelea brutal y ahora estamos presentando, por ejemplo, la lista en el sindicato de actores y bueno, no hay que dejarle ningún terreno libre, porque la organización de los trabajadores en términos clasistas es en todos los rincones y me parece que en ese sentido hay que, a partir de las experiencias concretas, desenvolver a fondo esta pelea por la puesta en pie de las agrupaciones sindicales. En ese sentido, nosotros hicimos, aún en este proceso tan rico de lucha política y de intervención concreta contra el gobierno de Milei, justamente, y por este problema de la necesidad de una delimitación clara del peronismo, fíjense ahora todo como frente a esta interna del PJ otra vez. Antes no se peleaba porque no era el momento. Después, porque vienen las elecciones, ahora porque es la interna del PJ, y entonces ves toda la lista de todos los burócratas que integran las listas, todo es una justificación para no hacer nada. Y, sin embargo, tenemos un problema crucial. Fíjense en docentes, no me quiero olvidar de esto. Fíjense, estamos peleando contra la esencialidad educativa de Finocchiaro y compañía, y en la provincia de Buenos Aires, el que injustifica las faltas e ilegaliza la huelga de los docentes es Kicillof. Es un verdadero escándalo. Entonces, no hay posibilidad de que haya un atisbo de que algún sector que se reivindica combativo, clasista y demás, desenvuelva medio gramo de confianza o de embellecimiento en esta gente. Y este es el gran problema de la superación de la burocracia sindical. Entonces, cierro con esto, me parece que tenemos un desafío enorme, que tenemos enormes perspectivas a condición de que podamos entender a fondo los problemas que tenemos en la etapa, que nadie se deje ganar por impresionismos, pero a la vez de tener la claridad de que tenemos una responsabilidad, que es de algún modo desenvolver una nueva dirección en el movimiento obrero que difícilmente pueda salir de sectores que no estemos integrando gran parte de los que aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, antes de cerrar el debate de mi intervención, quiero proponerles un pronunciamiento de este evento de León Trotsky contra el bombardeo
que está llevando en este momento el gobierno de Netanyahu de Israel contra el pueblo de Irán. Se anunció hace un ratito y ya están cayendo las bombas. Creo que un pronunciamiento de este encuentro y de este evento corresponde y es pertinente. Compañeros, hay que diferenciar muy bien la unidad en la lucha del seguidismo político. El acto de la CGT de Azopardo no fue ninguna lucha. Fue un acto político de la burocracia de la CGT con Kicillof, el mismo que injustifica los ausentes de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Asistir a un acto político de la burocracia sindical con Kicillof es seguidismo político. No es de ninguna manera ir a disputar los obreros en la lucha. Entonces, compañeros, el punto más alto de este proceso de adaptación es esta participación del FITU en el acto de la CGT con Azopardo. Quiero llamarles la atención acerca del conservadurismo en el cual está interviniendo las directivas sindicales, aún las que posan de combativas en el movimiento obrero. La UOM, Abel Furlan y compañía, llegó a una huelga de 24 horas por la paritaria, de 48 horas por la paritaria y de 72 horas por la paritaria siderúrgica. Se caía de maduro la necesidad de la huelga general metalúrgica. Y se desarrolló un operativo de parte de la CGT, del gobierno y del kirchnerismo para que se desactive por completo la conflictividad salarial en camioneros y en particular en la situación de la UOM. Estamos ante una burocracia sindical que actúa en los términos del gobierno, que acompaña el giro, el golpe de Estado económico del conjunto de la burguesía. De eso se trata el debate, compañeros. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nuevamente, reivindicar el debate, reivindicar a todas las corrientes trotskistas que están acá presentes. Lo dijeron otros compañeros, pero es así. Si hay algo que tiene como mérito el trotskismo es que tiene los pies dentro de la clase obrera y en distintos sectores. Entonces yo sí quiero reivindicar la construcción que tenga cada uno y más allá de las diferencias. Acá representamos desde las empresas recuperadas, el trabajo en las más precarizados, los sectores, como diría la compañera, más súper explotados de la clase obrera, con los que sí hay que sumarnos. Y están los gremios más tradicionales, digamos. Pero todas las corrientes estamos peleando por ver cómo unificamos. Entonces se trata de debatir y en eso sí las conclusiones. Yo creo que tenemos que cuidarnos de la autoproclamación tanto como del sectarismo y que igual vamos aprendiéndolo en el camino. Tampoco es que acá nadie nació, no hay ninguno es Lenin ni Trotsky, pero abrazamos sí sus enseñanzas. Por eso estamos acá. Yo, sobre algunas posiciones sectarias, yo creo que es equivocado decir que los que reclamamos a la CGT y a la CTA que unifiquen las luchas y que convoquen a la unidad contra este plan y por otro, digamos, y para derrotarlo, es equivocado, pero esencialmente, más equivocado creer que estamos adoptados, que confiamos, etcétera. Digo porque hace años que ya nos conocemos. Entonces acá nadie confía ya en el peronismo. Estamos construyendo con el FITU una organización que supere esa dirección política. Y lo que creo que también es equivocado es decirnos que porque vamos a esas marchas, y es sectario, es un pecado de sectarismo, que porque vamos a esa marcha y hay unos catervas, ajustadores como Kicillof y demás, también somos claudicantes y demás. Miren, la gran marcha de la universidad que todos reivindicamos estaba Massa, estaban todos los catervas, y fuimos y todos la reivindicamos. Y nosotros desde el morenismo reivindicamos que frente a la ultraderecha y todo su plan es necesario no vacilar en la unidad con los sectores que convoquen a luchar. En eso sí. Ahora, sí, por supuesto, no ir como muñequitos de la torta de adorno a levantar los papelitos ni los bombos de ellos. Ir sí con las columnas del activismo organizado, ir sí con la vanguardia, con las luchas, con las columnas independientes, con lo que estamos contrayendo para reclamar sí a esas conducciones, la continuidad, el programa y lo que cada momento
vayamos decidiendo y unificándonos. El problema más grave que vemos en esta coyuntura no es ni las luchas que tendrán su ritmo y no dependen de nosotros y que además son bastante alentadoras todas las que están surgiendo, sino cómo nos estamos dividiendo nosotros. Como esa conquista que era el plenario sindical combativo, no lo defendemos todos y nosotros queremos seguir defendiéndolo. Y queremos defenderlo, y sí lo queremos decir claro, contra los que nos dicen en nombre de la construcción y las dificultades para hacer un frente único obrero, que no quieren hacer una coordinación mínima más o menos sistemática entre los que estamos luchando. Y en eso sí, dirigirme, digamos, sin pelos en la lengua al Partido Obrero. Nosotros creemos que es equivocado inclusive para defender el ataque, sí que tienen con el movimiento piquetero. Eso es así. Pero también para defender a sus sindicatos y todas sus luchas. Es absolutamente equivocado. No vamos a construir la dirección nueva del movimiento obrero contra el peronismo y la burocracia en ningún sector solo del trotskismo. Necesitamos avanzar y madurar políticamente y como luchadores todos en buscar una coordinación sistemática. Y también en eso reivindicar los pasos que dimos y ver si podemos reflexionar en que los necesitamos, porque las luchas van a seguir, porque la burocracia puede recomodarse o no, pero ya sabemos cuál es su carácter de clase, cuál es su objetivo y demás. Y nosotros sí sabemos y podemos, con todos los luchadores que vayan surgiendo, darles un espacio de construcción. Ahora, también nos preocupa el tema del oportunismo, compañeros. Nosotros reivindicamos el Frente de Izquierda, creemos que hay más sectores de izquierda que tienen que sumarse al Frente de Izquierda. Ahora nos preocupa cuando nos dicen algunos que tenemos que ampliar más porque es insuficiente y demás. Vamos a decir, nosotros creemos que desde el punto de vista programático es súper sólido, súper fuerte y una gran herramienta para seguir batallando por la conciencia política del movimiento de masas. Ya tiene un espacio ganado en la vanguardia. Pero cuando nos lo dicen los sectores que políticamente estuvieron unidos a Solana, a Juárez y demás, que tenemos que agrandar este frente de izquierda, nos preocupa. Porque nosotros sí queremos que más sectores trotskistas o que más sectores obreros independientes y que abracen el clasismo se sumen a este frente. Pero queremos decir claramente, es con nuestro programa, es por la independencia, por el no pago, por la recuperación de la empresa, por el control obrero de todas las empresas, por el gobierno obrero y de trabajadores. Entonces, en eso no nos parece correcto que critiquemos la construcción del Frente de Izquierda en los términos que lo estamos haciendo. Sí estamos sumamente preocupados o entusiastas de que más sectores se sumen, pero por encima de todo, de acá hasta las próximas elecciones, lo que nos preocupa es poder dar y avanzar en reconstruir el plenario del sindicalismo combativo, porque sí creemos que el trotskismo que representa a los explotados, a los precarizados, a las empresas y todos, digo para que nadie, que nosotros somos esto, que somos la lista, acá todos compañeros nos conocemos, todos nos encontramos en los portones, nos encontramos en las cartas y hacemos unos grandes esfuerzos y en todas las provincias y en los gremios. Juntos estamos dando grandes pasos a la recuperación de gremios, bueno, juntos tenemos que lograr aprender a construir la unidad en las diferencias y las diversidades, porque acá estamos los clasistas, porque acá estamos los revolucionarios, porque acá estamos realmente lo que queremos que la clase obrera gobierne y de eso no tenemos ninguna duda. Así que saludamos siempre a las y los luchadores trotskistas de todos los sectores. Nada más. Bueno, se picó sobre lo último. A ver, en primer lugar, yo planteaba esto de lo sindical y lo político. Bueno, creo que no hay que contraponer, nos parece fundamental, que no es una cosa o la otra, que hoy la clase obrera en nuestro país tiene una gran tarea, una gran preocupación, que es lo que es esa bota que nos aplasta, que es enfrentar a Milei y a todo su plan de ajuste, de entrega, de saqueo, que viene a reventar los derechos conquistados. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Creo que eso es el primer ítem. Entonces, para nosotros, desde el trotskismo, tiene que estar colocado como primer elemento la intervención en las luchas, claramente, desde ya, sin ninguna confianza en sus direcciones, impulsando la coordinación, la más amplia articulación de todos los sectores que quieran enfrentar a este gobierno, desde abajo hacia arriba, movilizados en las calles, denunciando, exigiendo, claro.
Ahora, ¿por qué pudimos articular y coordinar las luchas estos 10 meses? Porque había un FITU, porque había esa influencia que decimos que tiene el trotskismo excepcionalmente en nuestro país. Ahora, no está alcanzando, compañeros, no está alcanzando para que Milei se vaya. No está alcanzando, ni para imponer la huelga general, como plantean algunos, ni para ganar de un día para el otro la dirección de los sindicatos. Eso solo lo vamos a ganar y esa es la idea que venimos a dejar asentada hoy desde el MST, en el FITU, en la LIS y en todas nuestras organizaciones y agrupamientos, que es que necesitamos fortalecer la herramienta política. Hoy, en este contexto internacional y nacional, más que nunca, en los últimos años, más que nunca, porque el trotskismo tiene una acumulación militante de cuadros que no tuvo en los periodos anteriores. Y entonces, si tenemos en nuestras manos la dirección del movimiento obrero, de un sindicato, de una junta interna, no ponerla al servicio de la herramienta política, compañeros, estamos haciendo sindicalismo, pero eso no es trotskismo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que sí voy a la herramienta política y sí nos importa eso, porque hay miles que votan al Frente de Izquierda Unidad. Hay miles que están de acuerdo con el programa, que ya se dieron cuenta que el peronismo y todas las versiones anteriores nos están reventando la tierra, nos están sacando nuestros bienes comunes. Y eso solo está en nuestro programa. Y quieren ser parte, pero quizá no quieren ser parte de un partido, de otro. Quieren darle cuerpo, quieren darle músculo a esta organización, a este frente, que hoy tiene problemas, hay que decirlo. Y discúlpenme, compañeros, pero entre troscos no nos puede molestar la crítica. Al contrario, tenemos que acostumbrarnos a debatir, a pensar distinto. Y sí creo que en primer lugar, por lo menos las fuerzas del trotskismo, ya no solo del FITU, del trotskismo, tenemos que plantearnos esta necesidad. De cómo organizamos políticamente a toda esa gente que todavía, coincidiendo con nosotros políticamente en el programa, no es parte. Y si nosotros trotskistas acá en Argentina no pensamos en cómo organizarlo, estamos fritos. Estamos fritos, compañeros, no solo para el socialismo, que se supone que es lo que queremos, el gobierno de los trabajadores en Argentina, sino a nivel mundial. Así que, compañeros, para nosotros hay que avanzar, hay que convocar a otras instancias de participación y deliberación. Hay que habilitar la posibilidad de que más y más trabajadores que se vienen decepcionando del peronismo encuentren un lugar. Encuentren un lugar para pensar, para organizarse y para enfrentar a este gobierno hoy, pero a las próximas también, y para fortalecer la herramienta que necesitamos para gobernar. Porque en definitiva lo que queremos es disputar el poder. Y quien quiera contentarse con un diputado más, con un diputado menos, también estamos fritos, porque así como hemos ganado y perdido sindicatos, hemos ganado y perdido votos, hemos ganado y perdido legisladores en los congresos, en las legislaturas, en los consejos deliberantes. Y eso no nos acerca más o menos a la revolución. Tenemos el ejemplo de la socialdemocracia. Así que, compañeros, por eso insisto, hoy más que nunca, para el trotskismo en Argentina hay que fortalecer y disputar políticamente en el movimiento obrero para fortalecer al FITU. Y sí, por supuesto, ampliarlo, ofrecérselo a todo aquel que quiera ir para el lado que nosotros estamos proponiendo. Gracias. Hola. Bueno, no sé cómo una charla de trotskismo, clase obrera, terminamos hablando de elecciones. Pero bueno, miren, queremos reafirmar las ideas que vinimos planteando y la necesidad justamente de fortalecer desde cada una de estas luchas con la emergencia. El movimiento estudiantil está oxigenando absolutamente
porosamente hasta el último rincón de los trabajadores y trabajadoras. Estaba charlando el otro día en un plenario en La Plata, compañeros de destilería, compañeros de la petroquímica y todo eso, decían, los mileístas son inconmovibles, los peronistas son incorregibles. Ahora, vos metés la discusión de la universidad y se le caen todos los argumentos. Entonces está bueno ese debate, está bueno el oxígeno que ha traído la emergencia del movimiento estudiantil como caja de resonancia, decimos nosotros, para emerger. Nuestra pelea y la discusión con los sindicatos, compañeros, compañeras, nosotros desde ya, como trotskistas y siguiendo los consejos de Trotsky en el programa Transición, el que le da la espalda a los sindicatos no tiene pertenencia a la Corte Internacional. Es decir, darle la espalda a los sindicatos es un crimen, pero hacer fetiche del sindicalismo también. Entonces nosotros destacamos el tribuno del pueblo, destacamos los dirigentes obreros. Por ejemplo, Romina, secretaria general de SUTEBA, provincia de Buenos Aires. ¿Es menos importante ahora porque no es secretaria general? De ninguna manera. El compañero Pitrola fue en su momento también, y uno puede decir, bueno, ahora no es más. Listo, no es más secretario general, ahora pasó a una segunda categoría o a una más amorfa, como se ha dicho a veces, esos plenarios que de más amorfa. ¿Cómo más amorfa? Es decir, nosotros, cada compañero y cada militante tiene un valor en sí mismo muy fuerte. Por eso la unidad de las filas obreras, la unidad. Nosotros, compañeros, yo no lo voy a decir en el aire, ni quiero ser chicanero, nada. Nosotros en Neuquén, cuando recuperamos el sindicato ceramista, impulsamos la coordinadora regional del Alto Valle. Y en esa coordinadora regional del Alto Valle nos agrupábamos sindicato ceramista, sindicato de salud, ATEN, sectores de ATEN, desocupados, partidos políticos de izquierda, la mayoría, algunos no quisieron estar, pero fue una escuela de aprendizaje para los obreros ceramistas que aprendieron mucho de política y les puedo asegurar que nos ayudó un montón. Y esa misma escuela de la coordinadora nos permitió hacer una de las experiencias más avanzadas también que se han hecho en este país. Que en una fábrica recuperada incorporáramos como trabajadores con los mismos derechos a compañeros y compañeras piqueteras y piqueteros dentro de la gestión obrera con plenos derechos. De igual a igual. Con voz y voto en esa fábrica. Y eso siempre lo valora Cristina, la compañera del MTR. Siempre valora, dice yo, la experiencia más avanzada que vi de unidad, ocupados de verdad, fue cuando ustedes desde el sindicato metieron adentro a compañeros de los distintos movimientos desocupados como iguales, con plenarios comunes, con marchas comunes, donde poníamos, si caía un compañero íbamos desde el sindicato a patear la puerta de la comisaría, como pasó más de una vez. Entonces, yo creo que esa tradición es la que vamos forjando. Entonces nosotros ahí es donde nosotros no hacemos una falsa discusión sindicato sí, sindicato. Desde ya hay que dar la pelea. Por eso yo reivindicaba la lucha de los compañeros astilleros, el 49% de los votos, la lucha de los compañeros de Kraft. Ahora, o incluso, pero mire, yo le voy a mostrar un ejemplo de militancia también. Hoy los compañeros de Kraft hicieron una juntada, me costaba Estela, en la fábrica pusieron una caja diciendo opiná sobre la lucha entonces hicieron como una especie de encuesta. Pero además una caja al lado para poner alimentos. Le llevaron 2, 3 cajas gigantes de golosina, de alimentos, de todo a la facultad tomada. Porque los obreros de Kraft colaboraron activamente. Entonces eso es ir y llevar y traer. Yo valoro, por ejemplo, un compañero de FATE, el compañero Charlie, que es hijo de desaparecidos, que el tipo da escuelas de oficio para juventud trabajadora en locales partidarios. Entonces les enseña a soldar, les enseña el oficio para que se puedan defender mejor, y les habla de política, le habla de la lucha de sus viejos, de los 30.000. Entonces esa militancia, miren compañeros, no tendrá un cargo, no será secretario general, ni secretario adjunto, ni secretario de no sé qué. Pero es un obrero militante revolucionario que siembra conciencia y que para nosotros es muy valioso. Yo fui secretario general en algún momento, ¿no? Es circunstancial para nosotros lo sabemos. Entonces, pelear sí, ahora no es el fetiche. Entonces, si nosotros hacemos agrupamiento, por eso incluso lo del plenario del sindicalismo combativo, del cual nosotros somos parte también, entendemos que a veces hay límites. ¿Cómo incorporamos la lucha de las asambleas, que fue impresionante y que fueron un motor impresionante en la resistencia contra el gobierno de Milei? Todas las asambleas barriales que surgieron. ¿Cómo incorporar al movimiento estudiantil? ¿Cómo incorporar a los pibes y pibas que no tienen sindicato? Bueno, hay que estar abiertos. Línea soviética, compañeros, compañeras. Es decir, autoorganización, infundar eso. Y desde ya, entonces, porque una reunión no puede estar presidida por secretarios generales y los demás somos ciudadanos de segunda. Hay fábricas que se... ¿Dónde ponemos alguna parte en un plenario así? En primera línea lo pongo yo. Yo.
¿Dónde ponemos compañeros a los compañeros jubilados? ¿Dónde los ponemos? En primera línea. Si se le han ganado en la calle y no tienen ningún cargo, sin chapa, pelean. La chapa se la ganan en la calle luchando contra el gobierno. Entonces, nosotros queremos meter eso como razonamiento, como opinión, y creo que es eso, es la construcción desde abajo, la construcción de militancia, y después veremos, qué sé yo qué pasa. Nosotros, más, denunciamos la política del peronismo de especular al 2025 y se están desangrando en interna electoralmente para ver quién van a meter a quién van a meter y a quién no. Nosotros estamos muy lejos de la especulación electoral y estamos muy lejos también de hacerle seguidismo a la burocracia sindical. Acción directa y adelante, compañeros y compañeras. Y bueno, felicitaciones por esta charla a los organizadores y todo. Muchas gracias. Bueno, no, para hacer el cierre, aportar algunas ideas, me parece que el debate estuvo muy interesante. Yo quiero hacer referencia a este fenómeno extraordinario a nivel nacional que se está viviendo, que es este estudiantazo. Y me parece que nosotros, yo también formo parte de la corriente estudiantil Ya Basta, y estamos apostando a que este movimiento irrumpa para reventar y convertirse también en el plafón y la punta de lanza para enfrentar al gobierno de Javier Milei, porque considero que en relación al debate que se tuvo recién, la izquierda tiene el desafío de ser una alternativa real. Y eso se disputa en el terreno, y eso se disputa en los eventos que plantea la realidad, tal cual es. Y esos eventos que plantea la realidad tal cual es, bueno, hoy nos toca un maravilloso estudiantazo, y ahí hay que intervenir, porque venimos de un proceso de tomas donde, bueno, estos estudiantes que ahora no son solo estudiantes, estamos hablando de un movimiento estudiantil que hoy también es trabajador. Yo creo que ha cambiado la composición incluso de nuestras universidades nacionales. Creo que están llenas de trabajadores y trabajadoras, y que es fundamental que tengamos la orientación de apostar como alternativa de izquierda a intervenir en el terreno. Nosotros como Ya Basta tuvimos que, bueno, también ahí dar la pelea con muchos de las corrientes que están acá sentadas, del FITU, PTS y demás, para que se queden en esas tomas y darle cuerpo. A mí me preocupa justamente que en un panel donde se discute la pelea contra el gobierno de Javier Milei, que está envuelta en una pelea más global, y al finalizar un poco este cierre voy a hacer un chivo yo también, que estemos hablando estrechamente de la cuestión parlamentarista y electoral, de que la cuestión se resuelve con cargos o con armados estrechos que lamentablemente hasta el momento no están dando los resultados que necesitamos como movimiento trotskista y que a su vez están demostrando ser un callejón sin salida, porque compañeros y compañeras, lo que estamos hablando es que se abre una nueva etapa mundial con tendencia al desequilibrio, decimos desde el socialismo barbarie, de mayor polarización. Y lo que vemos es que el régimen y la institucionalidad se está corriendo hacia la derecha. Y que lo que viene sucediendo, efectivamente, con la intervención en las calles, es que ese Congreso es un nido de ratas y que está de espalda a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, y de las mayorías y de los estudiantes, de los jóvenes, de las diversidades. Entonces, que nosotros en un debate, donde estamos acá corrientes revolucionarias y trotskistas, no podamos dar cuenta de eso y sigamos hablando una y otra vez del Parlamento, me parece que es sesgado. Me parece que hay que hacer ahí un aporte más, que tenemos que poder ir un poco más allá. Y yo acuerdo acá con los aportes que se hicieron en relación a retomar las coordinaciones que se vienen haciendo, tanto el sindicalismo, la coordinación del sindicalismo combativo, como también la coordinación que nos permitió poner en pie las jornadas durante diciembre, durante febrero, que nos encontró a todas las corrientes que estamos aquí sentadas enfrentando desde primera hora a un gobierno de extrema derecha, ultra reaccionario, que no es un gatito mimoso, que no es moco de pavo, que viene a hacer reformas estructurales y que si nosotros no estamos preparados para hacer una alternativa real y organizar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras para derrotarlos, probablemente esas reformas que son tan profundas y que vienen a llevar adelante no se reviertan. Y bueno, sigue abierta aquí la cuestión de la barbarie. Nosotros no creemos que indefectiblemente vayamos
en un camino al socialismo, sino que creemos que hay un factor subjetivo fundamental. Y ahí paso el chivo. Nosotros de la Corriente Internacional Socialismo Barbarie hicimos un aporte al debate del trotskismo que tiene que ver con el marxismo y la transición socialista, un libro de nuestro compañero Roberto Sáenz. Y bueno, lo quiero traer acá porque me parece que para hacer alternativas desde la izquierda tenemos que sacar un balance muy profundo de lo que pasó en el siglo XX, de qué pasó con la burocratización de la Unión Soviética, qué pasó con todos esos procesos que fueron por una tercera vía, que no es solamente capitalismo, socialismo, que pueden pasar otras cosas y que si la clase obrera no está en el centro, si la clase obrera no está en el poder, eso no es socialismo y hay que decirlo claramente, compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.